Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al municipio de Teguise, el municipio más extenso de la isla, y vamos a conocer la versión más crítica, entiendo yo, porque vamos a hablar con el portavoz del Partido Popular, con Jonás Álvarez, de las gestiones y de cómo se está desarrollando ese municipio, y también muchas veces hablamos con el alcalde, también muchas veces le preguntamos las cuestiones que vemos que no funcionan. Me imagino que el portavoz del PP va a hacer lo mismo, pero vamos a empezar hablando de esos presupuestos que ya definitivamente se aprobaban, los de este año, cuando casi faltan un mes y medio para finalizarlo. Vamos sin más dilación a pasar a hablar con Jonás Álvarez. Jonás, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido y gracias por estar aquí, como decía la canción de Miguel Ríos, ¿no? Muy bien hallado. Gracias. Jonás, empezamos hablando porque era noticia y ya son varios partidos, incluido el tuyo, el Partido Popular, los que han criticado como que se hable de que se ha aprobado definitivamente un presupuesto cuando en verdad no queda casi un año y medio para cerrarlo. Sin embargo, es curioso porque el alcalde siempre intenta tener ya los presupuestos el día 1 de enero, pero luego tiene problemas porque aquí ha habido como unas impugnaciones. En este sentido, ¿cómo has visto tú el caso? Para que la gente también lo sepa, en qué situación o cómo se llegó a esta situación y qué cree que debió hacer el grupo de gobierno. Bueno, realmente sorprende porque el alcalde es verdad que siempre anuncia a bombo y platillo que va a ser el primer ayuntamiento de Canarias, incluso en aprobar los presupuestos, como así lo hacía el año pasado, en diciembre del año pasado, y al final lo que hemos visto que es uno de los últimos ayuntamientos que va a aprobar los presupuestos generales, que lo aprobó el pasado 12 de noviembre, el pasado lunes. Realmente es una situación que nos lleva a épocas antiguas, donde se trabajaba con presupuestos prorrogados durante casi un año y se aprobaban los presupuestos porque obligaba la ley casi a final de año. Y es verdad que ha habido impugnaciones y es verdad que ha habido el tema de Caleta de Caballo, pero no sea menos cierto... Era el pago, ¿no? Haber hecho como consignado... Era hacer el pago, la sentencia de hacer el pago. No se incluyó, ¿no? No se incluyó porque, como está acostumbrado el grupo de gobierno a dejar los problemas en una gaveta creyendo que se solucionaban solos y probablemente creyendo que en esta legislatura no tenían que hacer frente a eso y al final han tenido que hacer frente. Pero mire, es una deuda que se conocía, porque ellos hablan de que esta deuda ha sido heredada, pero es una deuda que se conocía hace muchísimos años. Y Osvaldo Betancor, como alcalde del municipio de Teguise, lleva 7 años como concejal, como cargo público en el Ayuntamiento de Teguise. Ya lleva 8 años con los 6 meses que estuvo en la anterior legislatura, en la anterior de 2007 a 2011. Y realmente sorprende que no se haya tratado este tema con mucha anterioridad para que no afecte a los presupuestos generales, que al final los presupuestos generales a quienes afectan es directamente a los vecinos, por el tema de inversiones, por el tema de obras, por el tema de arreglar cualquier circunstancia en el municipio deprisa y corriendo o tener que agilizar algún tema, y realmente también en lo que ha sido las subvenciones a clubes deportivos, asociaciones culturales, asociaciones sociales, y realmente, ya digo, a quien afecta esta aprobación del presupuesto casi a final de año es realmente a los vecinos del municipio de Teguise. No, lo que pasa es que ya digo que no sé si en este caso él debió haber previsto o a lo mejor incluso una vez ya entrado el año a lo mejor haber ejecutado ese pago o parte del pago. Hombre, como le digo, ese pago... O igual no tenía ya ese dinero porque le rompía las cuentas. Bueno, pero evidentemente también es verdad que hay que tener una previsión de los problemas que tiene, en este caso, el Ayuntamiento de Teguise y el municipio de Teguise. Por lo tanto, yo creo que había que tener una previsión también con el tema de Caleta de Caballo. Lo que no es lógico es que se dejara ahí creyendo que nadie lo iba a reclamar, que nadie iba a hacer frente a ese problema, y ahora hemos visto como sí y como nos ha tumbado unos presupuestos generales de un ayuntamiento y que al final, pues como digo, hemos tenido casi un año sin presupuesto general. Pero es verdad que, como digo, es un tema que se tenía que haber tenido previsión desde hacía tiempo atrás, es decir, como digo, es un grupo de gobierno que además en esta última legislatura, estos últimos 3 años y medio, ha estado gobernando con mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que era lógico que hubiera hecho frente. Además, yo creo que podía haberse buscado la manera de que se pudiera hacer frente en el tiempo, más diluido en el tiempo, este pago de Caleta Caballo y no tener que tener un presupuesto como lo hemos tenido, no solamente porque no se ha hecho previsión, sino también porque lo que se intentaba es que se desviara la atención con el tema de Caleta Caballo. No sé si, una de las cuestiones que también parece que, uno percibe, o también la verdad que lo que dice cuando he tenido aquí el alcalde, que económicamente el ayuntamiento está bien. No sé si también esto habría roto, porque es un municipio que aparentemente no tiene deuda o tiene la justa. No sé si esto a lo mejor rompía
rompía esa cuestión. Mire, fíjese que el Fondo Canario de Financiación Municipal ha hecho un balance y nos ha dicho que el Ayuntamiento de Teguise está adquiriendo cada vez más deuda y se está endeudando cada vez más el Ayuntamiento de Teguise. La proporción es incluso que el Ayuntamiento de Teguise está por debajo del 8,3% y tiene que estar por arriba del 6%, del 8,3% y debe de estar por arriba del 6%. Por lo tanto, hemos visto como cada vez empeora más la economía financiera del municipio de Teguise. Y es más, vemos como además el Fondo Canario Municipal de Financiación dice que el Ayuntamiento de Teguise empeora, no solamente empeora, sino que además está adquiriendo más deuda. Y mire, recordamos también hace unos meses, como hablábamos de otras noticias, que era que el Ayuntamiento de Teguise es el ayuntamiento con más deuda viva por vecino censado en el municipio. Un total de 631 euros por vecino, de deuda por vecino. Por lo tanto, yo creo que la situación económica del Ayuntamiento de Teguise no es nada buena. Además, así lo demuestran los datos, no solamente del Fondo Canario de Financiación, sino también del estado de cuenta. Al final hemos visto como aquella propaganda de que se recuperaba la situación económica del municipio de Teguise nos está llevando a una situación que hacía muchos años que no vivía el Ayuntamiento de Teguise con este endeudamiento que nos está dejando el alcalde y su grupo de gobierno a todos los vecinos del municipio de Teguise. De todas maneras también, y bueno, voy hilando preguntas que también tenía preparadas, pero por ejemplo, Costa Teguise, por ejemplo, el otro día hablábamos de localidades turísticas, residenciales, y al final acaba diciendo, yo vivo en Costa Teguise y me quejo muchas cosas. Cuando viene el alcalde él ya está cansado de que le pregunte por Costa Teguise, a lo mejor no le pregunto tanto por otros sitios, pero bueno, es lo que uno ve a diario. Pero es verdad que luego, si se compara con otras localidades, mejor parado sale Costa Teguise que el resto. Yo no sé si en ese sentido también ustedes tienen crítica, porque podría criticar que es mejorable, lo entiendo, yo lo hago, pero que luego a lo mejor en la media estamos por encima de otros. ¿O? Mire, Costa Teguise es el motor social, turístico, económico, incluso podría decir que en parte cultural del municipio de Teguise. Costa Teguise es uno de los núcleos, el núcleo poblacional, en este caso del municipio de Teguise, con más habitantes censados en todo el municipio. Y vemos las carencias que tiene la localidad de Costa Teguise. Costa Teguise se tenía solamente como un núcleo turístico, pero vemos las carencias que está teniendo. Y vemos además como incluso esas carencias son también para los turistas que nos visitan. Mire, yo creo que no hay sino que darse una vuelta por Costa Teguise y vemos cómo están los parques, los jardines, parte de las aceras. Hace poco hacíamos una batida por Costa Teguise, los compañeros del comité y este que les habla también, viendo cómo estaba la situación de Costa Teguise a pie de calle, caminando por las calles de Costa Teguise, y realmente es importante la situación que está viviendo Costa Teguise, un abandono además que está viviendo Costa Teguise, que se puede extrapolar incluso al resto de los pueblos, porque el resto de los pueblos está sufriendo en esta última legislatura un abandono importante por parte del grupo de gobierno, pero Costa Teguise vemos como además, como decía antes, es el motor del municipio de Teguise y vemos cómo sufre ese abandono. Mire, ahí tenemos la famosa Avenida de las Cucharas, como vemos que se saca a licitación, se hace un trabajo que además todos hemos visto cómo ha quedado, y se ha sacado a licitación 3 veces más esas bajas temerarias además que hemos tenido por parte de las empresas, pero yo creo porque no se han hecho las cosas mal, porque no se han hecho las cosas bien. ¿Pero qué puede hacer el ayuntamiento? Porque dice que tienen las manos cogidas, porque van a ciegas en un concurso en los que ellos no pueden intervenir. Y dice, y se podría dar la paradoja de que volviera a presentarse la misma empresa y lo podría ganar. Hombre, evidentemente en este caso la Avenida de las Cucharas es del gobierno de Canarias. Yo creo que mejorar las condiciones y sobre todo poner esos requisitos y sobre todo aquellos requisitos a las empresas, intentando que no se pudieran presentar aquellas empresas que han ofrecido estas bajas temerarias, ¿no? Yo creo que se debería de mejorar las condiciones, debería de ofrecerse un contrato realmente que fuera, digamos, llamativo para las empresas, para que realmente atractivo. Al final, atractivo, para que al final las empresas cumplan ese trabajo y además ese trabajo que sea disfrutado por los vecinos. Pero mire, no solamente la Avenida de las Cucharas, también tenemos el famoso campo de fútbol que se iba a hacer en Costa Teguise, y ahí tenemos el cartel, si acaso queda solamente el cartel. Pero mire, tenemos los esqueletos de Costa Teguise, que el alcalde dijo
que en 10 días solucionaba si era reelegido alcalde en esta legislatura. Dice que han sido adquiridos por promotores que parece que ya han solicitado, no sé si licencia bueno, o... hay algunos que sí es cierto que han sido adquiridos, pero ahí los tenemos todavía cuando nos habían prometido que en 10 días solucionaba el tema de los esqueletos, incluso se dijo con pancartas publicitarias que los taparan y que hicieran publicidad no solamente de Costa Teguise, sino también del municipio. Al final, ya le digo, es un cúmulo de todos que lo que ha hecho es que una zona tan importante, o yo diría una de las más importantes del municipio de Teguise, esté sufriendo un abandono que evidentemente lo podemos comparar con otras zonas, pero también es verdad que es la zona turística por excelencia del municipio de Teguise. En cualquier feria vendemos nuestra zona turística, pero ya digo, no solamente es una zona turística. Costa Teguise se ha convertido en una zona residencial importantísima dentro del municipio de Teguise y Costa Teguise es el motor económico y social del municipio de Teguise. Has dicho en esta intervención, lo has citado rápidamente, algo así como que los pueblos también estaban mal. No sé en qué situación y por qué dices que los pueblos están mal, en qué pueblos están mal y en qué sentido. Mire, yo creo que en definitiva están todos y cada uno de los pueblos están sufriendo un abandono por parte de este ayuntamiento y del grupo de gobierno de Coalición Canaria en esta última legislatura. Mire, yo soy de un pueblo, yo soy del Mojón y es verdad que cada vez que entro y salgo del Mojón uno ve cómo están los pueblos, el abandono, ya digo, pues el ajardinamiento, los parques, jardines, aceras, el alumbrado público que se pegan sin alumbrado, noches, semanas sin el alumbrado público, pero no solamente en el Mojón, quizás es el que más veo porque entro y salgo, pero también es verdad que en la visita a los pueblos lo hemos visto, como al final todos los vecinos se quejan todos y cada uno de ellos del abandono que están sufriendo los pueblos. Porque mire, yo creo que además los pueblos del municipio de Teguise tienen una peculiaridad y es que los vecinos amamos los pueblos del municipio. Por lo tanto, sentimos cualquier calle, cualquier vecino del municipio siente cualquier calle, cualquier parque, cualquier farola, cualquier planta que haya en un jardín la sentimos como nuestra propia, como nuestra de los propios vecinos de los pueblos y del municipio. Por lo tanto, yo digo que nos han hecho llegar esas quejas, además la hemos visto en nuestras visitas a los pueblos, el abandono que está sufriendo por parte de este grupo de gobierno, el abandono que están sufriendo los 25 núcleos poblacionales del municipio de Teguise y la isla de La Graciosa. La Graciosa, precisamente, el otro día no, hace ya un tiempo, iba y veía cómo también las excursiones ya están transformando un poco, ¿sabes?, el panorama de, por ejemplo, la playa de La Francesa o el propio desembarco en el puerto Caleta de Sebo, ¿no? Son barcos que llevan 250 personas o algo así, o juntando, ¿no? No sé si se teme un poco por el éxito tan grande que tiene La Graciosa, pero ¿se puede morir de éxito? ¿La Graciosa se va por un buen camino explotándolo de esta manera? La Graciosa es un paraíso, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero también he dicho en reiteradas ocasiones que La Graciosa es de los gracioseros, que lo que hay que tener en cuenta primero es la idiosincrasia, la cultura, la tradición y sobre todo el bienestar de los gracioseros que viven y habitan la isla de La Graciosa y que, como en el resto de los pueblos, como hablaba antes, han sido quienes han trabajado, se han currado realmente el trabajo en la isla de La Graciosa y se han currado el tener este referente de paraíso, como podemos decirle, a la isla de La Graciosa, el mimo, el trato y sobre todo también esta defensa que han hecho sobre la octava isla. Yo creo que La Graciosa, el trabajo de la Graciosa ha sido de los gracioseros, se lo han currado ellos, ¿no? Y evidentemente tenemos que tener en cuenta esas singularidades. Podemos vender muchísimas excursiones, podemos llenar La Graciosa día tras día, porque además evidentemente en parte es bueno para la economía de la isla de La Graciosa, pero también es verdad que podemos llenar La Graciosa de visitantes día tras día, de excursiones, pero también es verdad que lo más importante de todo es tener en cuenta la idiosincrasia, vuelvo a reiterar, de la isla de La Graciosa. Sabemos que es un espacio reducido, como lo es la isla de Lanzarote, como lo es cualquier isla. En este caso, La Graciosa, al ser la más pequeña, es un espacio muy reducido y además, evidentemente, que está regulado o que debería estar regulado por muchas administraciones. En este caso, pues sabemos que está Parques Nacionales, está Costa, está el PRUC, el famoso PRUC, que lo tenemos ahora mismo sin saber en qué situación está la isla de La Graciosa. ¿Sí? ¿Quién rige las normas ahora mismo de una isla como la isla de La Graciosa? Porque con esta suspensión del PRUC, pues no sabemos realmente quién rige la normativa y la legalidad de la isla de La Graciosa.
Pero bien, yo a la pregunta que me hacía sobre la llegada de turistas, es verdad que... Y también el vacacional allí, que también hay un arma de doble filo, ¿no? Ciertas irregularidades, si así la ley lo permite, cuando en verdad es un turismo que se ha hecho. No sé si ahí puede también estallar un poco. Ya están llegando las primeras multas, ¿no? Sí, y con respecto a eso, te diré que justo ayer me decían que el sindicato de profesores reclamaba también un plus porque los profesores tienen que ir a la Graciosa por la mañana, venirse por la tarde y no se pueden quedar en la Graciosa porque prácticamente ya no hay ni siquiera viviendas para alquilar y por lo tanto tienen que ir y venir, ¿no? Realmente que también la vivienda vacacional ha afectado a la isla de la Graciosa, pero ya digo, yo creo que lo más importante de todo es tener en cuenta la Graciosa, el espacio que es la Graciosa, tener en cuenta a los gracioseros, evidentemente también la economía de la isla de la Graciosa. Yo creo que además está muy bien que se pueda vender la maravilla de lo que es las playas de la Graciosa, pero yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es a los gracioseros, la idiosincrasia de la Graciosa y no romper en ningún caso lo que es y lo que ha sido el trabajo de los gracioseros. Vale, cambiamos, o bueno, también en los pueblos, has hablado de pueblos, hemos hablado de la Graciosa, pero quiero volver a los pueblos. Los teleclubes. El otro día un compañero me dice, no, pues estuve el domingo, ¿no? Y comí estupendamente en un teleclub, no lo vamos a mencionar, pero como de comida ya hasta más sofisticada, o sea que como ha evolucionado. Y me quedé un poco pensando, digo, pero no se había dicho que los teleclubes, para regularizarlo, los teleclubes, todos los teleclubes del municipio de Teguise, o al menos el alcalde me lo dijo. Te hago a ti la pregunta porque no tengo el alcalde, a lo mejor él sabría más, pero sí decir que Osvaldo había dicho que ya pasarían a ser una especie de snack cafetería con ni siquiera una cocina, que no se podría cocinar cosas. ¿O todavía no ha entrado en vigor, o se está saltando, o hay otro tipo de normativa que yo no conozco? Fíjese, voy a enlazar lo del tema de los teleclubs con el tema de los presupuestos. Cuando se presentaban inicialmente los presupuestos, yo recriminé al grupo de gobierno que no hubiera ninguna partida presupuestaria para legalizar los teleclubs con el problema que habíamos tenido en los famosos centros socioculturales, en los famosos teleclubs. A día de hoy no se ha legalizado ninguno de los centros socioculturales. Los últimos, es decir, Tao tiene parte legalizada, si es verdad, y nos hablan de la legalización del teleclub de los cocoteros, pero realmente los cocoteros no tienen un centro sociocultural, sino lo que tiene es una vivienda alquilada para los centros socioculturales. Mire, yo soy usuario de los centros socioculturales, además, no solamente el de mi pueblo, sino que paso además por todos y cada uno de los centros socioculturales, no solamente en fiestas, sino a lo largo de todo el año. Y soy usuario de los centros socioculturales. Los centros socioculturales es otro problema que se dejó estancado en un cajón y que no se fue legalizando los centros socioculturales en tiempo y forma, como ha venido ocurriendo, y al final estalla este problema también al grupo de gobierno en esta última etapa. Los centros socioculturales es cierto que fueron creados en su momento con bares, cafeterías, es decir, como pequeñas cafeterías de snack. No se legalizaron esas cafeterías, no se adaptaron a la nueva normativa esas cafeterías y por lo tanto ahora deben de ser lo mismo, también snack. Yo de verdad creo que los centros socioculturales... O sea, tú dices que no están regularizados. Realmente no están regularizados los bares ni en sí los centros socioculturales, tampoco como la dependencia de los centros socioculturales. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en los centros socioculturales porque los teleclubs son realmente la vida de todos y cada uno de los pueblos. Ha jugado un papel importante. Estamos hablando de pueblos, pues le puedo poner el ejemplo de pueblos pequeños como puede ser Tao, Muñique, So, Tiagua, Nazaré, El Mojón, Guatiza, Los Valles, Teseguite, todos y cada uno de los pueblos del municipio que realmente no tienen más actividad social durante el fin de semana que son los centros socioculturales o los pueblos, porque no olvidemos que ahí se reúnen pues prácticamente los vecinos, los niños, los mayores, se reúnen en los centros socioculturales. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de legalizar los centros socioculturales, no ir dejándolo estancado porque durante este año no se ha hecho absolutamente nada por intentar regularizar los centros socioculturales. Al final hemos visto que vuelven a estar en la misma situación y aquellas personas, aquellos restauradores que tienen los bares de los centros socioculturales, se ve que están en muchas ocasiones indefensos porque no se ha regularizado los centros socioculturales ni los bares. Se ha hecho, perdón por la expresión, la vista gorda, pero realmente no están regularizados y por lo tanto eso puede acarrear muchísimos problemas, no solamente para el ayuntamiento, sino también para aquellos restauradores que están haciendo frente
a los bares de los centros socioculturales. Bueno, tendremos pendiente de esto, también le preguntaremos al grupo de gobierno, porque ya digo que no sé en la situación que se encuentre y si puede derivar en problemas también para los propietarios o los concesionarios de esos teleclubes. Últimas dos preguntas. Una que siempre le hago al alcalde, ya está cansado ya de que se lo diga, pero no lo soluciona. Quizá probablemente el problema no sea suyo, o sí lo fue, porque en el plan general no se contempló lo del carril bici. Yo siempre lo digo porque yo vivo en Costategui y quiero llegar al Paseo de los Cruceristas y ya de ahí ya podría venir a trabajar en bicicleta si quiero, pero, a ver, podría hacerlo, pero por carreteras, pero me siento más seguro si hay un carril bici. Cada vez hay más inconvenientes. Primero, desde el plan general, decían que las modificaciones puntuales se iban a hacer, no se han hecho. Luego que se va a hacer un trazado alternativo, que se tendría que afrontar expropiaciones. Creo que eso me lo dijo tu compañera de partido, Saray Rodríguez, del Cabildo, porque ella sí sabe por la Consejería de Obras. Yo no sé qué información tienes tú y qué se sabe, si eso está parado, si eso tiene alguna fecha. Hombre, realmente tengamos en cuenta, lo bien decía, que no tiene en el plan general del ayuntamiento, que además fue aprobado en la legislatura pasada, no olvidemos, no contemplaba y no tenía carril bici ni en Costategui ni en ninguna zona de nuestro municipio. Creo que tenía unas pequeñitas zonas, pero sí es verdad que en Costategui no tenía ninguna zona. También es verdad que por la falta del PIOL, que todos conocemos, la falta del PIOL insular, también es verdad que es un hándicap también para la concesión del carril bici. Realmente sé que se está trabajando por parte de la compañera de lo que le antaña al Cabildo Insular de Lanzarote, de lo que le antaña al carril bici, sé que se está trabajando, pero también es verdad que tiene esos graves problemas de no haber contemplado el plan general, no haber contemplado carril bici en Costategui y por la no aprobación del PIOR todavía, del Plan Insular de Ordenación Territorial de la isla Lanzarote. Esos son dos grandes problemas que tiene, en este caso, la compañera Saray para ir trabajando con el carril bici entre Costategui y Arrecife. Bueno, pues tendremos que seguir esperando. Y última pregunta, ya nos vamos, que nos hemos ido de tiempo. Los 600 años de historia, antes me criticabas un poco los actos, pero bueno, el grupo de gobierno ha hecho sus cosas y también, no digamos, lo que pasa es que también, bueno, y eso que el PP no debería criticarlo, pero el tema de, por ejemplo, lo del desfile militar o lo de la patrulla Águila, que llevó mucha gente al municipio y él dice que genera economía. Sin embargo, tú criticas los actos del 600 aniversario. Yo no critico los actos en sí del 600 aniversario, sino lo que critico es que estamos celebrando una historia pasada y no hemos tenido referencia ninguna en los actos a esta historia pasada de los 600 años del municipio de Teguise. Realmente hemos tenido actos, es verdad que el desfile militar, es verdad que la aviación Águila también, además fueron actos que contemplaron muchísima expectación en todo el municipio, y solamente diría que hay uno de los actos que ha sido conmemorativo de la historia, que fue la celebración del homenaje a la primera corporación democrática. Pero de resto no hemos tenido actos que realmente realcen la historia de la primera capital de la isla de Lanzarote, de la que fue la Gran Aldea, o después también. ¿No ha habido conferencias o jornadas? Sí, es verdad que han habido algunas conferencias, pero es verdad que basada más bien en personajes del municipio de Teguise, personajes ilustres del municipio de Teguise. Pero mire, el municipio de Teguise, con más de 600 años de historia, tiene en sí una historia muy importante, valga la redundancia, una historia de personajes, una historia literaria, una historia realmente importante para la isla de Lanzarote y para Canarias, porque como ya le digo, es la antigua Gran Aldea o la antigua Acatife, que luego pasó a llamarse Villa de Teguise, y realmente aquella historia pirática de hace años, de aquellos 600, 700 años realmente, porque 600 es de la constitución de Villa de Teguise, no anterior como la Gran Aldea o Acatife, y realmente no hemos visto actos singulares que tengan que ver con esta historia de los 600 años. Ya digo, solamente el homenaje a la primera corporación democrática. Porque mire, no es la historia ni la que estamos escribiendo ahora, ni la que vamos a escribir probablemente en un futuro o que vayan a escribir otros en un futuro. Es la historia pasada y por lo tanto hemos echado en falta, no solamente nosotros, no solamente los grupos políticos de la oposición, no solamente el Partido Popular, sino también los vecinos del municipio de Teguise, de una efeméride que se viene celebrando desde la anterior legislatura. No olvidemos que a bombo y platillo, desde el año 2015, a principios del 2015, sin haber entrado todavía en esta legislatura, estábamos celebrando los 600 años de historia, estábamos haciendo promoción de los 600 años de historia. Ahora creo que ya vamos a hacer promoción de los 601, ¿no? Sí, pero realmente no hemos visto, y lo que echamos en falta es actos, celebraciones, homenajes, reconocimientos que hayan tenido
que tengan que ver con esa historia que ha sido la del municipio de Teguise y la de la villa de Teguise. Bueno, apuntaremos y se lo diremos, trasladaremos esto al alcalde cuando lo vemos por aquí. Jonás, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Las palabras de Jonás Álvarez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise. Bueno, en este caso, acababa hablando de esos 600 años de historia del municipio. Pero bueno, la noticia, la entrevista la empezábamos, ¿no?, con toda esa parte de esos presupuestos, ¿no?, que llegan casi a un mes y medio para la finalización del año, para ser aprobados definitivamente, esos problemas que tuvo para incluir el pago ese, ¿no?, a Caleta Cabello, son esos 5 millones de euros, pues al final lo dejó como enquistado, paralizado, y ha tenido que transcurrir todo el año casi, como decía él, con una falta de previsión, es lo que viene a criticar también. Desvela que uno no lo sabía, un nivel o un crecimiento en el nivel de endeudamiento del municipio, cuestión que parecía que también Teguise en sus cuentas lo iba realizando de forma correcta, o al menos también tendremos que fiscalizar y preguntárselo al alcalde cuando lo veamos. Del resto también ha criticado, por ejemplo, Pueblos y Costa Teguise, que dice que se encuentran en un estado de clara mejoría, por decirlo de una manera. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.